Bendito sea Dios, que nos está preparando lugar. Y si se fue, dice que va a volver. ¿No les alegra que no nos va a dejar aquí para siempre? No nos va a abandonar. Bendito sea por su fidelidad, ¿verdad? Amén. Gloria a su santo nombre. Bueno, vamos a estar estudiando ahora en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10. Vamos a ver ahora, nos va a hablar el Señor sobre el divorcio, algo que lamentablemente en nuestros días es muy común, lamentablemente, porque no era el plan de Dios, no era el plan perfecto de Dios que las parejas se divorciaran, se separaran, rompieran, destruyeran las familias. El plan de Dios era perfecto, un hombre y una mujer para siempre. Amén. Así debía de ser, pero el hombre por pecador, por débil, por desobediente, por perverso, y la mujer no se queda atrás, así es que lo vamos a poner parejo, ¿verdad? Porque en nuestros días de los dos lados sucede, ¿verdad? Pero no es el plan de Dios. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que hay mucho daño, mucho dolor, mucha tristeza, familias destruidas, niños destruidos por la causa del divorcio. Es algo tan lamentable. Muchos dicen, bueno, los niños cuando se sobreponen, salen adelante, pero siempre salen heridos. Y a veces les dura toda la vida ese dolor. Y nunca vuelven a hacer lo mismo. Y imagínense los días de fiesta. Ahorita estamos ya en días de fiesta, ¿verdad? Acabamos de pasar el Día de Acción de Gracias. Y es cuando las familias se juntan. Pero ¿qué sucede cuando la pareja está separada? Y los hijos o van un rato aquí o van un rato acá, o unos aquí y otros allá, o no van con y van con ella, viceversa, ¿verdad? Qué lástima que sea así. Y luego viene la Navidad y luego viene el Año Nuevo y es un problema. Pero qué bonito cuando la familia está unida, ¿verdad? Amén. Y todos se reúnen a celebrar, se regocijan y comen. Y a propósito les dije que cambiaran sus relojes una hora adelante, ¿verdad? O era para atrás. Una hora para atrás, ¿verdad? Aunque ahora retrasen sus básculas 5 libras. Para que al fin de año pesen lo mismo, ¿ok? Así es que no se tienen que sentir culpables. Pero como les digo, el plan de Dios era perfecto, maravilloso, pero lamentablemente el hombre, todo lo que Dios ha hecho, el hombre lo ha arruinado, ¿verdad? Y Dios tiene que venir a restaurar las familias, y tiene que venir a sanar lo que el hombre ha causado. Es una tristeza, pero lamentablemente es la realidad. Y no estamos aquí para atacar ni apuntarle dedos al que haya tenido un divorcio. Porque como les digo, es pecado, pero no es el pecado imperdonable. Solo el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este se puede perdonar y el Señor puede volver a sanar. Pero como les digo, siempre es como cuando uno se hace una cortada, ¿verdad? Queda una llaga, ¿verdad? Queda una cicatriz. Aunque sane, queda la cicatriz ahí, o sea, queda el daño, la marca del daño que causó. Vamos comenzando en Marcos capítulo 10, versículo 1. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle
de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Claramente nos dice el Señor. Ahora vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Es la misma historia, el mismo relato, pero tiene unas diferencias. Por ejemplo, aquí podemos ver que dice, en el versículo 1 al final, donde dice: y de nuevo les enseñaba como solía. De nuevo les enseñaba como solía. En el Evangelio de Mateo dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Los enseñó, y aquí nos dice también que los sanó. El Señor Jesús nunca rechazaba a la gente que venía a Él. Si venían con un corazón humilde, necesitado, dolido, herido, el Señor los recibía. A todos los que vinieran, dice, los enseñaba y los sanaba. ¿Y saben por qué? Qué importante que veamos lo que hace el Señor. Dos grandes necesidades, ¿verdad? Los enseñaba a conocer a Dios, el camino de la salvación, que lo recibieran como su Mesías, como su Salvador, y al mismo tiempo los sanaba también. El Señor vino a sanarnos físicamente y vino a sanarnos la peor enfermedad de todas, el pecado. Para esa no hay remedio en este mundo, ¿saben? Hay remedios contra el cáncer si se encuentra a tiempo. Para todo tipo de enfermedades ya hay medicinas, ¿verdad? Pero para el pecado no hay una medicina que el hombre pueda inventar. Esa solo la sana Dios. Y es a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros que nos limpia de todo pecado. Y Él vino a hacerlo todo, a sanar y a enseñar para que conocieran quién era Él. Vino a enseñarles el amor del Padre y vino a enseñarles su propio amor, dando su vida en la cruz por nosotros. ¿No es maravilloso? Vino a enseñarles, porque ¿saben qué? Los judíos hasta en ese tiempo decían que Dios era el Padre de Israel, pero nadie le llamaba mi Padre personal. Y el Señor vino a enseñarnos que le podemos llamar Padre, Papi. Qué lindo, ¿verdad? Porque la palabra Abba en arameo significa papi. Es de una intimidad que podemos tener con Él. De la relación que tiene un padre con su hijo, ¿verdad? Qué lindo. Y Él vino a enseñarnos esto. Y luego dice enseguida, vamos siguiendo en el 19 de Mateo. Entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Miren esto bien. Primeramente vinieron con la intención de tentarlo, de hacerlo caer en una trampa. Era el plan de ellos. Ellos no venían a saber, no querían saber la verdad. Ellos querían que Él les dijera cuál posición tomaba Jesús. Porque en ese tiempo había dos rabinos muy famosos en Israel. Uno había ya muerto unos años atrás, pero dejó todas sus enseñanzas. Y él era un rabino liberal. Él decía que el hombre podía repudiar, rechazar, despreciar, divorciar a su mujer por cualquier cosa. Se le quemaron las tortillas, pues eso es suficiente para divorciarla. Llegó tarde, no me hizo de comer, la voy a divorciar. Ya no se ve tan bien como estaba cuando nos casamos. Pues la voy a divorciar. Por cualquier cosa la podían divorciar. Y ellos es lo que querían, lo que estaban haciendo, la gran mayoría estaban haciendo eso en ese tiempo en Israel. Y había otro también que era el conservador. Había otro que se llamaba Shammai y ese era conservador. Él les decía que habíamos que guiarnos por la palabra de Dios. Lo que Dios estableció desde el principio de la creación. Y el principio de la creación nos enseña que Dios creó al hombre, ¿verdad? En Génesis 1.27, no sé si está ahí, pero en el 1.27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y luego en Génesis
2:22 y hasta el fin dice, y de la costilla de que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona o hembra, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Se dan cuenta? Ellos venían tentando a Jesús diciéndole, hey, Moisés nos permitió darle carta de divorcio a la mujer. Vayan conmigo ahora a Deuteronomio 24, de ahí lo agarraron ellos. Y vamos a estudiar, vamos a ver por qué hay una discrepancia, por qué son diferentes en Génesis y en Deuteronomio. Porque en Deuteronomio 24, del 1 al 4, nos dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Ven que hay una diferencia? En Génesis dice, se casará con ella y es para toda la vida. Es para toda la vida, pero aquí dice que Moisés les permitió que el hombre le diera carta de divorcio a la mujer. ¿Saben por qué se lo dio? Dice lo que dice el Señor Jesús. Regresemos ahora a Marcos y vamos a verlo por qué. Vamos a ver por qué. Primeramente veamos en el versículo 3. Él respondiendo les dijo, ¿qué mandó Moisés? ¿Qué mandó? No que permitió. Ellos están buscando lo que permitió. Jesús está mandando lo que Dios mandó, un mandamiento, y los lleva hasta Génesis, hasta el principio de la creación. Es lo que les dice. Dice, ¿qué mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, es lo que dice. Les permitió carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, escribió este mandamiento. No era el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios es un hombre y una mujer casados por toda la vida. Así es que si se quiere meter, aguántese. Porque sabe que es para toda la vida. Es para toda la vida. Era el plan de Dios. Claro, el plan de Dios era perfecto. Si no era perfecto, pero como entró el pecado en el mundo, entonces todo lo que Dios hizo perfecto, el hombre lo manchó. El hombre lo destruyó, lo cambió. Ahí está el problema. Por eso hay tantas broncas y problemas en el matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se juntan dos pecadores que a veces no se aguantan ni solos y ahora tienen que aguantarse uno al otro. Por eso el matrimonio es algo muy interesante. En el matrimonio nos enseña paciencia, longanimidad, amor, ternura y otro montón de cualidades que no necesitaríamos si hubiéramos quedado solteros. ¿Me entendieron? Ven que... Talento, pero ahí vamos, ¿verdad? Hay cualidades que solamente desarrollamos cuando nos casamos. Porque la paciencia, ¿para qué tengo que tener paciencia cuando estoy soltero? Pues me aguanto yo solo, ¿verdad? ¿Y qué tal si ella me critica? Pues me enojo, ¿verdad? Pero si nadie me critica, no me enojo, ¿verdad? Entonces nos enseña cualidades que debemos de desarrollar en nuestra vida. Que el matrimonio nos enseña cómo desarrollarlas. Ser generosos, ser pacientes, ser amorosos, ser tiernos. Algo que al hombre no le nace naturalmente, ¿verdad? Muchas cualidades que desarrollamos como pareja.
desarrollamos el uno al otro. Por ejemplo, el egoísmo. El egoísmo es uno de los peores pecados y problemas que tenemos los seres humanos. ¿Qué es ser egoísta? Bueno, pues, ¿qué tal que si hay nada más, llego a la casa y tengo hambre y ella tiene hambre, llegamos a trabajar, digamos, y llegamos los dos muriéndonos de hambre y solamente hay, ¿qué decimos? Una naranja, una manzana, ¿verdad? Algo que solamente va a alimentar a uno y no muy bien. Si soy egoísta, yo me la voy a querer comer, ¿verdad? Pero como debemos de aprender a ser generosos y amorosos y tiernos, yo le voy a decir, querida, cómetela tú. Y ella, como trae mucha hambre, se la va a comer. Pero si ella también es generosa y tierna, va a decir, vámonos comiendo la mitad cada uno, ¿verdad? ¿Y qué tal si yo le digo, cómetela tú? Yo ni hambre tengo. Es más, a mí la fruta como que no, yo lo quiero algo diferente. Pero entonces, después de que ella se la coma, si yo le pido un favor, ¿me puedes hacer un café? ¿Me puedes hacer un té? Con todo gusto lo va a hacer porque le enseñé el amor, la ternura, ¿verdad? Y es lo que el matrimonio debe de ser, que dos seres que son diferentes, que piensan diferentes, que son completamente diferentes, puedan trabajar juntos. Y la bendición de eso es que Dios nos da hijos a través de eso. El matrimonio por eso es entre un hombre y una mujer. Bíblicamente el matrimonio es solamente un hombre y una mujer. ¿Qué decimos ahora del matrimonio de los homosexuales? Que el gobierno ya les dio el permiso y la autoridad de poderse casar. Será legal humanamente, pero no es legal bíblicamente. Y no por eso los vamos a condenar y atacar y a odiar. No, vamos a orar por ellos, que Dios les abra los ojos para que se arrepientan porque están viviendo en pecado, en rebeldía, en sodomía, están haciéndolo contra Dios. ¿Dios lo aprueba? No, Dios no lo aprueba. Pero Dios ama al pecador de todas maneras y quiere que se arrepienta y que vengan a todos a la salvación. Y nosotros debemos de orar por ellos. Pero el plan de Dios es perfecto, un hombre y una mujer para siempre. Pero como entró el pecado, entraron tantos problemas, ¿verdad? Por eso entró tantos problemas en la familia y por eso hay divorcios. Y por eso les digo, hermanos, que había dos tipos de enseñanzas. Uno que decía, no debemos apegarnos a lo que dice la palabra de Dios. Y los otros liberales decían, bueno, pues si me enfado de ella, le doy carta de divorcio y a volar. Pero había otra cosa muy importante. ¿Recuerdan la dote? ¿Cuántos conocen lo que es la dote? Digo, cuando se casaban las muchachas allá en el pueblo, allá en el rancho grande, allá donde vivía, se casaban las muchachas y el padre le daba su dote. ¿Qué era la dote? Le daba, por decir, una casa, o le daba dinero, o le daba alguna propiedad. En ese tiempo regalaban hasta esclavos, porque había esclavos en ese tiempo. Y eso era, por decirle, una cuenta en el banco para ella, para que si se divorcian un día, ella no termine en la calle, ella tenga de qué vivir. Pero lo que sucedía que solo el marido la quería repudiar para quedarse con el dinero, porque se había encontrado otra. Pero solamente podía repudiarla y quedarse con el dinero si ella lo traicionaba en el matrimonio. Si había infidelidad, era la única manera que podía él quedarse con el dinero. Pero encontraron una manera muy práctica, la repudiaba por cualquier cosa y la encontraba indigna. Entonces le daba su carta de divorcio y se quedaba con todo. Por eso Moisés escribió este mandamiento, o decir, este permiso para proteger a la mujer. Porque las mujeres eran muy abusadas y discriminadas, cosa que sucede en todo el mundo donde el cristianismo no ha entrado. En otros países así es, la mujer prácticamente es una propiedad del marido y él hace con ella lo que quiere y se divorcia de ella y se busca otra. Y las pueden golpear, las pueden maltratar
y no hay problema con la autoridad porque las leyes están hechas por los hombres para favorecer a los hombres. Pero el Señor Jesús viene y le pone el estándar al hombre, dice, este es como debes de ser. Maridos, así deben de tratar a sus mujeres. Y vamos a ver enseguida otras escrituras donde nos corrobora lo que dice en Génesis. Y pone el estándar alto y al mismo tiempo le da dignidad a la mujer porque el Señor Jesús habla de los dos. Hombre y mujer parejos. Pablo y Pedro hacen lo mismo. Ponen a la mujer en el mismo nivel del hombre y ya no en desventaja como las trataban los judíos. Y es como debe de ser. Donde entra el cristianismo, la mujer es elevada al lugar que le pertenece. Donde no hay eso, la mujer siempre es discriminada. Estaba viendo yo una vez un video. En una fiesta en la India. Y simplemente vi el título y me llamó la atención algo de que empezando la boda empezaron los problemas para ella. Y abrí el video y estaba viendo, estaba la celebración, estaban todos unos riéndose, comiendo y todo, y de pronto voltea él y ¡pum! Le pone un cachetadón, pero tremendo, la pobre novia, recién casados. La pobrecita nomás se agacha y no dice nada, y él sigue platicando y riéndose como si no hubiera pasado. Nadie se alarmó. ¿Por qué? Porque es la costumbre, así las tratan. Como diciendo, la está educando desde el principio, para que agarre la onda, ¿verdad? Pero no es como debe de ser. Porque vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios sobre eso. Vayamos a Efesios y veamos lo que la Biblia nos enseña cómo debe de ser el matrimonio, ¿ok? Pongan atención, por favor, porque todos necesitamos oírlo. Todos necesitamos. Para comenzar voy a leer el versículo 21 que iba a leerlo al último, pero vámonos leyendo desde el 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Someternos unos a otros, el marido y la mujer uno al otro. ¿Por qué dice? Por el temor de Dios, por respeto a Dios, por respeto a la palabra de Dios. Y ahora sigamos leyendo del 22 en adelante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea que obedezcan a sus maridos como obedecen al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y los hombres dicen amén. Que así sea, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice ahora para los hombres. Nos habla más a nosotros que a las mujeres. Miren lo que dice ahora. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Wow! Ya se nos puso difícil, ¿verdad? Ahora ya no es nada más, como dice, sujetarse unos a otros. Dice que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Cristo dio su vida por su esposa. Y la limpia, la purifica, la santifica, la alimenta, la protege como su propia vida. Más que su propia vida porque dio su vida por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Y es el ejemplo que la Biblia nos da, es el ejemplo que Pablo nos enseña aquí en Efesios, cómo debemos de tratarnos unos a otros. Este es el plan perfecto de Dios. ¿Se dan cuenta? En una cultura donde la mujer es discriminada y maltratada, y de pronto ven que dice que los maridos deben de amar a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, que si hay un peligro, si hagan de cuenta que van por la selva y de pronto ven un león que viene y el marido dice, uno de los dos va a morir. ¿Quién? Pues él sale al frente y se enfrenta con el león para que ella mientras pueda correr y se salve. Eso sería que el marido vaya y se le ponga enfrente al león a que lo mate mientras ella se salva. Es lo que Cristo hizo. Se nos hace muy impresionante, ¿verdad? Y lo es. Imagínense que diga, viene alguien saca la pistola y va a tirar de balazos y él se pone enfrente de ella a protegerla y da su vida. Hay quienes lo hacen.
Y es lo que el marido debe de hacer por la mujer. Ya no vemos la diferencia en que la mujer, haz lo que te digo, tráeme lo que te pido y ahí espérate hasta que te necesite otra vez. ¿Qué diferencia? Es cómo Cristo eleva a la mujer, porque cuando Dios creó a la mujer, pensemos en esto, no la creó de sus pies para que la pisotee, no la creó de la cabeza para que lo mande, la creó del costado, junto a su corazón, para que la proteja y la ame. Recuerden eso. La sacó de su costado para que el marido respete, ame y proteja a su mujer. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Así es de que no tenemos excusa y no lo podemos cambiar. Es el plan de Dios. Vamos adelante. Sigo en el 26 de Efesios 5. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren todo lo que hace el novio por la novia, el esposo por la esposa. Él la santifica, Él la purifica, Él la limpia de toda mancha. ¿Y qué es lo que hace Cristo con nosotros? Nos limpia de todo pecado porque somos su esposa. Amén. Ahorita somos la desposada de Cristo, porque las bodas del Cordero no se han consumado en el cielo. Cuando toda la iglesia llegue al cielo y tengamos las bodas del Cordero, vamos a tener 7 años de celebración en el cielo con el Señor. ¿No es maravilloso? Amén. Y es lo que vamos a hacer, celebrar las bodas del Cordero con nuestro prometido, que es ahorita Jesús. Él se fue a preparar lugar para nosotros. ¿Y qué dice? Y va a volver, nos va a tomar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Es lo que hizo el Padre. Lo mandó a pagar el precio por la novia. El precio que Él pagó fue su vida. ¿Se dan cuenta? El Padre pudo haber dado un planeta. Pudo dar una galaxia por la esposa, para que comprara la esposa, a la prometida de Jesús. No. Lo mandó a dar su vida por ella, para ganar a esa esposa, a esa prometida que ahorita la está purificando y santificando con la palabra y con su sangre. Y nos está preparando para ese día en que nos presente ante Él mismo, sin mancha y sin arruga, y siendo lavados de todo pecado. Dice, así también, 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué hace uno cuando tiene hambre? Come. ¿Qué hace cuando tiene sed? Busca algo que tomar. ¿Qué hace cuando tiene sueño? Se duerme, ¿verdad? Cansado, descansa. Todo es para mí, ¿verdad? Pero ahora hay que hacerlo por la mujer. Hay que hacerlo por la mujer. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos un ser unido por Dios. Antes éramos 2, ahora somos una unidad. Es como debe de ser. Es el plan perfecto de Dios para el matrimonio. Dice 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y vuelve a repetir lo que dijo Jesús. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es el ejemplo que tenemos del matrimonio, Cristo y la iglesia. Es lo que es el ejemplo que Dios nos da. Un ejemplo perfecto, maravilloso. Entonces los fariseos estaban tratando, ¿saben lo que estaban tratando? De atrapar a Jesús. Si tomaba un lado, los otros se enojaban con él. Y si tomaba este lado, los de aquel lado se enojaban contra él. Iban a dividir la gente que lo admiraba y lo seguía. Pero Jesús los llevó más allá. Dijo, este es el plan de Dios. Porque Jesús, recuerdan lo que decía, seguido decía, escrito está. ¿Qué dicen las Escrituras? Decía, ustedes enseñan doctrinas de hombre haciendo a un lado la palabra de Dios. Él siempre obedeció la palabra de Dios. Jesús no hacía caso de sus tradiciones,
pero sí de la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús hacía. Y ahora está enseñándolos, llevándolos mucho más allá a un significado perfecto de lo que Dios planeó para el matrimonio. Y les digo, el problema que tenemos ahora es que no seguimos las cosas como Dios dice. Leí algo que dice, muchas muchachas se casan con alguien como su papá. Por eso las mamás siempre lloran en los matrimonios. Siempre cuando hay una boda, ¿no se han fijado que las mujeres lloran en las bodas? Pues si se parece al papá, con razón está llorando, ¿verdad? Dice, si le va a ir a ella como me está yendo a mí. ¡Qué regazón!, ¿verdad? La regó ella, la regué yo y ahora la está regando ella, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Debe de ser alegría, ¿verdad? Debe de haber alegría. Les digo, si la mujer se somete al marido, él la va a proteger. Que no sea como la mujer que llegó tarde a la casa y le dijo, acabo de llegar, vengo de mi clase de carácter, así es de que la cena va a estar tarde. Y si no te gusta, a ver qué haces. ¿Verdad? A ver qué vas a hacer. Vengo de mi clase de carácter, así es de que agarra la onda. Pero Dios quiere que haya amor, humildad, hermandad, cariño, atención del uno por el otro. Ese es el matrimonio ideal que Dios tenía planeado. Igual que Cristo y la iglesia no se pelean, ¿verdad? Nosotros nos sometemos voluntariamente al Señor que dio su vida por nosotros, derramó su sangre en la cruz, gracias, derramó su sangre en la cruz por nosotros. ¿Cómo no nos vamos a humillar voluntariamente y decirle, Señor? Y luego lo hacemos porque aparte de que nos va a aceptar, nos va a limpiar, a santificar, a purificar, a adoptar a su familia. ¿No es maravilloso? ¿Cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no amaría una esposa a un esposo que la trate como Cristo nos trata a nosotros, verdad? Con todo el corazón. Ellos querían dividirlo, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque primeramente él no iba a ir contra las Escrituras. Segundo, era Dios y lo sabía todo. Y nadie lo podía atrapar con tácticas. Así es de que qué maravilloso de nuestro Señor. Y dice que eso lo permitió por la dureza de su corazón. Por eso les escribió este mandamiento. Pedro también nos dice en 1 de Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estudiemos bien este versículo, es muy, muy importante. Ustedes maridos, ¿hay maridos aquí? Levanten la mano. A ver, ¿hay alguien no la está levantando? No se hagan disimulados, yo sé que están ahorcados, casados. Yo sé que están casados. No lo nieguen, están casados. Ok, entonces esta enseñanza es para ustedes y yo, ¿verdad? Es para nosotros. ¿Qué dice? Ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso frágil. ¿Qué quiere decir? La mujer físicamente, regularmente es más débil que el hombre, excepto por esa mujer karateca. Regularmente la mujer es más débil y el hombre la debe de proteger. Tratémoslas como el pétalo de una rosa, con amor, con atención, sin brusquedad, sin golpes, sin abusos, ni gritos, ni amenazas. La mujer no va a reaccionar positivamente cuando se trata mal, ¿verdad? Solamente si se le ama y se le respeta, ella va a responder de la misma manera. De la misma manera. Dice, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Se dan cuenta? Coherederas quiere decir en el mismo nivel. El hombre será más fuerte físicamente, pero no tiene más valor que la mujer. Porque el valor que tenemos como seres humanos es el valor espiritual y en eso somos iguales.
En eso somos iguales y muchas veces las mujeres son mucho más sabias espiritualmente, conocen la palabra más que el hombre, son más oradoras que el hombre, así es que en este caso no podemos decir que el hombre es superior. Somos iguales. Alguno está más preparado que el otro, pero somos iguales. Cristo murió por los dos, hombres y mujeres, en el mismo nivel. Y debemos de amarnos y amar y respetar a nuestras esposas. Porque dice que el que no trata mal a su esposa es como si no se trata bien ni así no trata bien a su esposa. ¿Otra vez? Dices trata mal. Pues a ver, quería ver si alguien se dio cuenta. Tú te diste cuenta, ¿verdad? Más que la traten bien. Sí, más vale que la trate bien. Una cosa que les voy a confesar aquí, lo dije en el servicio anterior también. No hay cosa más mala para mí, y creo que para ella también, que tengamos una discusión el día que vamos a tener servicio. Y mucho menos ya cuando vengamos para acá. No podemos tener ni una discusión, ni un pleito, porque va a arruinar todo. Sobre todo a mí que tengo que predicar la palabra. ¿Cómo puedo decirles a ustedes lo que deben de hacer si yo no lo hago? ¿Se dan cuenta? Gracias a Dios establecimos ciertas reglas desde que nos casamos, de que no nos íbamos a gritar, no nos íbamos a usar palabras groseras el uno para el otro, no nos íbamos mucho menos a golpear, mucho menos eso. Y hasta ahorita cumplimos ¿qué? 36 años o 35, 36 años. 35, nos casamos en el 82. 36. 36 años, ¿sí? Tenemos 36 años y hasta ahorita no hemos violado ninguno de esas reglas. Y no lo digo por crédito para nosotros, lo damos la gloria a Dios, que nos ha dado el autocontrol. ¿Por qué? Porque yo vi ejemplos, y no voy a decir dónde, pero vi ejemplos muy cerca, y empezaban las cosas como juego, un golpecito, otro golpecito, al rato más fuerte, y al rato más fuerte, y al rato era una pelea campal. Y yo dije, nunca voy a permitir yo eso en mi casa. Si un día me caso, voy a establecer reglas de respeto para que nunca suceda esto, porque una vez que se pierde el respeto, hermana, venga, voltéese para acá. Una vez que se pierde el respeto, todo se descompone. Todo se descompone. Así es de que debe de haber respeto, hermano. ¿Ok? Debe de haber respeto. Empezó el calor, ¿verdad? Sí. Y es que es tan bonito. Es tan bonito. Cuando uno ve, yo siempre me fijaba cuando estaba soltero, como yo no puedo decir que tuve un buen ejemplo en la casa porque mi mamá murió cuando tenía menos de 4 años yo. Y mi papá cuando tenía yo 10 años, pues nunca vi un buen ejemplo. Los ejemplos que vi, yo siempre miraba los matrimonios. Cómo vivían, cómo convivían el uno con el otro. Y decía, esto yo no quiero y esto sí me gustaría tenerlo un día en mi matrimonio, en mi casa. Aprendí de observar a los demás. Y me voy a salir un poco del tema, pero con su permiso, y ahí les voy. Yo cuando salía con muchachas, antes de venir acá a conocer a mi amada esposa, yo iba a sus casas. Yo cuando empezamos, salí 1, 2 o 3 veces con ella, quería ver cómo se llevaba con su familia. Iba a su casa, veía cómo convivía con sus hermanos o hermanas o sus padres. Y si se trataban con agresividad, con malas palabras, decía yo, eso va a ser lo que voy a experimentar después y 10 veces peor. Y así me zafaba, me desaparecía. Ahí nos vemos, aquí corrió, más bien que digan aquí corrió y no aquí quedó. Y ahí terminaba la relación. ¿Por qué? Porque decía, si esto llega un día a serio, en serios problemas me voy a meter. Cuando fui a su casa y tenía muchos hermanos, tenía 7 hermanos, digo, pues aquí voy a poder ver bien, ¿verdad? Cómo se lleva, y vi cómo se llevaba el respeto, se reían, se divertían, hablaban, una familia muy alegre, mucha risa, mucho abrazo. En mi casa no había abrazos, ni muchas risas. Y cómo se llevaba con sus papás, con absoluto respeto por sus papás. Entonces dije, eso sí me gusta.
Eso es lo que yo estoy buscando. Una persona que se lleve bien con su familia, con sus hermanos, que se tienen mucha confianza y como respeta a sus papás. Porque eso es lo que yo después voy a experimentar. Y a los que ya se casaron, pues demasiado tarde, ¿verdad? Pero pueden mejorar sus matrimonios. Todos podemos mejorar nuestros matrimonios. Pero es algo que debemos de pensar. Porque un matrimonio donde hay conflicto continuo no hay paz. No hay paz. Y por eso dice Pedro a los varones, a los esposos, a los varones, vivan sabiamente con ellas. Y miren porque al final del versículo nos dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, si maltratan a su mujer, la ofenden y luego van a orar, olvídense. Dios no los va a escuchar, no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque si no estamos tratando bien a nuestra esposa, que es nuestra compañera, parte de nosotros mismos, que representa a la iglesia, ¿cómo Dios nos va a escuchar cuando estamos en oración? Le dice, no seas hipócrita, ya te vi cómo trataste a tu mujer, y ahí vienes ahora así muy santito. Como el Señor conoce todo y ve los corazones, el Señor no nos va a escuchar porque no nos va a creer, porque nos conoce. Debemos de ser sinceros, por eso, para no tener que pedir perdón, no hay que causar ofensas. Y así la paz, la cosa está en paz, ¿verdad? Qué bonito cuando haya ese respeto y ese amor y esa atención. Alguien me dijo una vez, hace muchos años, dijo, cuando tengas sed, siempre, y vas a ir a agarrar algo de tomar, siempre pregúntale a tu esposa si tiene sed. Si tienes hambre y vas a ir a agarrar algo de comer, pregúntale a tu esposa si tiene hambre. Y regularmente, cuando me acuerdo, lo hago. Porque a veces ahí voy como el chucho y ya estoy comiendo y luego me acuerdo y digo, ay Dios mío, ya la regué. Pero todos cometemos errores, pero regularmente, claro, si es la hora de la comida, vamos a comer juntos o ponernos de acuerdo si uno no puede, pero el otro puede, comemos, ¿verdad? Pero no que simplemente la ignoro. Y yo voy y me caliento algo y me pongo a comer. Si ella no está ahí, le debo de preguntar, ¿verdad? Así es de que tener atención el uno por el otro. Tener respeto, tener amor, tener atenciones para que nuestras oraciones, dice Pedro, que no sean estorbadas. ¿Por qué? Porque Dios no va a escuchar. Ahora volvamos de regreso a lo que vimos del divorcio. Porque los fariseos estaban haciendo esto con sus esposas, por eso el Señor Jesús los llevó a la palabra de Dios, al plan perfecto de Dios desde el principio. O sea, recordemos una cosa, el matrimonio fue idea de Dios. El matrimonio fue idea de Dios. Y Dios odia el divorcio. Dicen, ¿cómo lo sabes? Porque en Malaquías 2:16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio o divorcio. A eso se refiere. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Pero en otras versiones diferentes es más claro que Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio por el daño que causa. Primeramente porque rompe su mandamiento, ¿verdad? Pero luego por las consecuencias de haber roto el mandamiento, el dolor que causa. Simplemente como práctica. Junten dos pedazos de papel. Usen un buen pegamento. Péguenlos, déjenlo que se seque. Y ahora traten de separar las dos páginas. ¿Qué sucede? Se rompen, se desgarran. No se separan, ¿verdad? Eso es lo que sucede con el divorcio en la familia. Cuando hay niños, quedan todos dañados, a veces para toda la vida. Y las personas se pueden volver a casar y volver a rehacer su vida, pero siempre quedan esas huellas, ¿verdad? Claro, no siempre los dos son culpables, a veces uno quiere el divorcio y forza el divorcio en la otra persona. Hay inocentes y hay culpables. A veces los dos son culpables. Pero esa excusa de que dicen, somos incompatibles, por eso nos vamos a divorciar. ¿Hay dos personas que estén de acuerdo todo el tiempo en todo? Todos somos incompatibles.
Es más, yo a veces ni conmigo estoy de acuerdo, ahora menos con ella, ¿se imaginan? O con otra persona, y esa va a ser razón para divorciarnos, no. Pero, de nuevo, quiero decirles una cosa, es perdonable. No es el plan de Dios, pero como todo pecado es perdonable, y Dios perdona y sana el corazón de la persona. Tomará tiempo, pero Dios es misericordioso y Dios puede restablecer el corazón y tener una segunda relación. Muchos se casan a veces si se casan con la persona equivocada o es la persona equivocada y el matrimonio se disuelve y se vuelven a casar y como ya aprendieron los errores que cometieron, en el segundo es mucho mejor. Pero no era el plan de Dios. Este es el plan permisivo de Dios. Dios lo permite, pero no es el plan perfecto de Dios. Pero Dios es bueno y Dios nos puede sanar como de tantos errores que cometemos, ¿verdad? Tantos pecados que cometemos. Dios es misericordioso y nos sana. Y la iglesia, dejen decirles de una vez, hermanos, aquí no estamos para criticar a nadie que haya tenido un divorcio, porque todos somos pecadores. Toda violación del mandamiento es pecado. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Si alguien se divorcia, hay que enseñarle amor, comprensión, perdón, ayuda, porque la iglesia es un hospital de enfermos, no es un museo de santos. ¿Ok? No somos un museo de santos. Aquí yo no veo ningún altar. Aquí somos santos por lo que Cristo hizo, pero no por nuestro mérito. ¿Verdad? Estamos aquí para ayudarnos unos a otros, sobre todo a sanar a los que están heridos. ¿Se han fijado que cuando llevan a alguien al hospital no le preguntan ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto dinero tiene en el banco? ¿No has recibido tickets últimamente? ¿Has estado en la cárcel? ¿Qué tipo de sangre tiene? No le empiecen a hacer un montón de requisitos para recibirlo en la emergencia. Primero lo atienden y después hablamos de cómo va a pagar, ¿verdad? Pero en una emergencia atienden al paciente inmediatamente. Así es la iglesia. Aquí los atendemos y luego vemos qué problemas tienen para ayudarlos. No para criticarlos, porque si vamos a hacer eso, a criticar, simplemente hay que ir al espejo. Y ahí a ese sí le decimos todo lo que queramos, pero no a los demás. A los demás hay que enseñarles amor, ¿verdad? Hay que tenerles paciencia y amor, porque ¿qué dijo el Señor Jesús? En esto conocerán que son mis discípulos y se aman unos a otros. El amor es lo maravilloso, lo más maravilloso que podemos enseñarle a nuestro prójimo y no la crítica. Vamos adelante para terminar. Regresemos a Marcos 10:8 dice, los dos serán una sola carne, así que son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ven? Los jueces no tienen derecho de decir están divorciados. Humanamente lo hacen, pero Dios no es el plan de Dios. Dice, en casa vinieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra, comete adulterio. Pero regresemos a Mateo y algo que vemos muy importante en el último versículo que vamos a leer del capítulo 19. Vamos leyendo del 10 en adelante. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Se dan cuenta? Dice, si no la puedo repudiar por cualquier cosa, ¿saben? Porque los discípulos habían sido influenciados por esa falsa doctrina, que podían repudiar a sus mujeres por cualquier cosa. Y cuando dice el Señor Jesús, no, el matrimonio es para toda la vida, dicen ellos. Pues si así está de duro la cosa, mejor no hay que meterse, ¿verdad? Mejor, dice, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse.
Y les dijo el Señor, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Así es de que hay que abrir los ojos bien antes de casarse. Una vez que se casen, ciérrenlos. ¿Ok? O en otras palabras, abren bien los dos ojos. Cuando se casan, cierran uno. ¿Ok? No anden buscando más que aquí, que este modelo está mejor, que este tiene menos villas, que este tiene mejores llantas. No, se queda con la que se casó. Es el plan de Dios. No ande buscando cómo cambiar. Es lo que nos dice. Y por eso dicen, no, pues si esta es la cosa, pues, está difícil. Pero es el plan de Dios. Pero qué bonito, ¿no es bonito cuando se celebran aniversarios de 50 años? Que tienen 50 años de casados, ¿verdad? Qué bonito, se junta toda la familia y todavía es la misma esposa con la que se casó hace 50 años. Ya no se ven igual. Pero cómo han crecido, ¿verdad? Cómo han crecido. No me refiero físicamente, espiritualmente y emocionalmente, ¿verdad? Y a veces también, pero bueno, es parte de la vida. Pero qué bonito celebrar 50 años, están los hijos, las hijas, los nietos, los bisnietos, todo ahí, un familión y todos están relacionados. Qué bonito celebrar algo así. Recuerdo cuando fuimos allá a su casa, Rubén y Laura, a celebrar, vinieron sus hijas, sus nietos, sus nietas, y un montón de gente, y todos se conocían, todos eran parientes, casi todos, menos los invitados, ¿verdad? Pero qué bonito, y que lleguen hasta los 75 años todavía. Bueno, a los 75 años yo creo que ya ni saben que están casados, ¿verdad? Ya ni cuenta se dan si están allá o están acá, pero todavía están ahí, ¿verdad? Pero qué bonito celebrar algo. ¿Qué me quiso decir? Qué bonito, ¿verdad? Que lleguen hasta el final de su vida unidos. Hay una pareja que íbamos a visitar aquí al Convalescent y estaban los dos en el cuarto ahí de convalecientes ya. Ella se fue con el Señor hace meses y él todavía está ahí. Pero qué bonito. Hasta el final de sus vidas estuvieron juntos, tenían sus Biblias ahí y todo, porque estuvieron envueltos en su iglesia prácticamente toda su vida. Ella cantaba en la iglesia, tocaba el piano y todo, y él envuelto ahí en la iglesia, y terminaron su carrera. Ella terminó y él está por terminar la suya, y nunca rompieron los votos que hicieron de permanencia, de permanecer juntos hasta que Dios los separara. Ya los separó, ella se fue adelante, pero terminaron su carrera como matrimonio. Qué bonito. Ahora, si hay descalabros en el camino y hay divorcios, recuerden, Dios es misericordioso, es compasivo y amoroso. Y a nosotros que estamos alrededor de ellos hay que enseñarles ese amor cuando están heridos. Así es de que vamos a darle gracias al Señor por su gran misericordia. Padre bendito, le damos gracias porque sus planes siempre son perfectos. Cuando los estudiamos, los escudriñamos, vemos qué maravillosos son sus planes, Señor. Y que si los obedeciéramos, qué lindo sería. Pero al mismo tiempo también cometemos pecado, errores y sufrimos las consecuencias. Pero aún después, Señor, usted nos sana y nos restaura, nos restablece. Usted es tan grandioso y maravilloso, por eso lo adoramos y lo glorificamos. Y Padre, yo pido que los matrimonios que hay aquí piensen en eso, que no hay que tirar la toalla, hay que seguir adelante, no importa lo que venga, que sea de nuestro, que lo que esté dentro de nosotros hagamos nuestra parte para que el matrimonio siga adelante. Lamentablemente, Pablo dijo, hay otra ocasión en que si alguien que es inconverso se quiere ir, que lo dejemos que se vaya. Que el cristiano no está obligado a permanecer o a retener a esa persona. Pero solamente nos da dos salidas. Pero el plan perfecto es continuar adelante. Padre, yo pido por los matrimonios que están aquí,
que los bendiga, que sean un buen ejemplo a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, y a los que han zozobrado, los que han fracasado por alguna u otra razón, Señor, que los sane, los restablezca y los perdone y los ayude. Padre, le damos la honra y la gloria y le pedimos, Señor, su bendición sobre todos los que están, los que han estado y los que estarán, Señor. Se lo agradecemos y se lo pedimos en el glorioso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.